Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra escuela de acompañamiento y dirección espiritual. En este sábado, pues vamos a tener la tercera sesión que está dedicada sobre todo a reflexionar sobre lo que sería el discernimiento espiritual. Esta mañana nos acompaña, por un lado, don Juan Dianes Guzmán, que ya está con nosotros, y luego después a las 12, don David Sánchez Ramos. Bien, don Juan pues es muy conocido por todos nosotros, ya que es sacerdote diocesano nuestro. Él nació en Madrid y se ordenó sacerdote en el año 1988. Entre sus destinos, su primer destino, cuando era sacerdote jovencito, pues estuvo en Sonseca, allí pasó varios años y luego después de Sonseca fue a Mora. Después de estar en Mora, fue nombrado párroco de Navahermosa y administrador parroquial de Ontanar. Además, durante varios años ha sido miembro del equipo de pastoral vocacional y en el año 2003 es cuando es nombrado director espiritual del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Por lo tanto, lleva ya casi 20 años ejerciendo este ministerio en favor de los seminaristas y de los sacerdotes de nuestra diócesis, lo cual significa pues, que tiene pues, una gran experiencia en dirección espiritual y en el conocimiento de las almas. Junto a este trabajo y esta labor de dirección espiritual, también ha compaginado su labor siendo viceconsiliario diocesano de Acción Católica General, conciliario del Orden de Vírgenes Consagradas y también confesor en el Seminario Menor y en diversas comunidades de religiosas. Pues le damos las gracias a don Juan por su presencia entre nosotros y le cedo la palabra para que nos hable de este tema tan interesante que hemos titulado Espíritu de discernimiento y discernimiento de espíritus. Bien, muchas gracias, don Álvaro, sobre todo por tu acogida cariñosa como siempre. Bien, buenos días evidentemente a todos los que podéis participar también en este encuentro. Me pidieron que compartiera con vosotros este tema sobre el discernimiento espiritual y el discernimiento de espíritus y evidentemente lo hago con gusto. Es un tema amplio en sus dificultades, pero también creo que es hermoso y apasionante porque en el fondo se trata de buscar la voluntad de Dios. Se trata de buscar su agrado y con ello nuestra felicidad, porque evidentemente nuestra felicidad está tanto en cuanto buscamos ese agrado del Señor. Por tanto, intentaré, pues ser lo más claro, preciso que pueda, yendo a lo fundamental. Lo que os voy a proponer son como 3 bloques con el fin de seguir un orden. En primer lugar, la terminología, explicar brevemente los términos para saber de qué estamos hablando. En segundo lugar, la estructura o elementos que tenemos que tener presentes para hacer una buena elección. Y en tercer lugar, propiamente, la herramienta del discernimiento que nos ayuda a precisamente esa elección. Bien, como es un temita largo, voy a procurar momentos que tendré que acortar, lo vais a dispensar, ya lo digo, de entrada. Respecto de este primer bloque, brevemente, la terminología. Bien, como acabo de indicar, si la charla es sobre discernimiento espiritual y discernimiento de espíritus, digamos, en primer lugar, de un modo sencillo, ¿qué entendemos por cada uno de estos 2 enunciados? No sin antes indicar qué significa discernimiento. El término discernir está compuesto de 2 palabras, cernir, de cerner, del latín cernere, que significa separar, y el prefijo diodis, que quiere decir lo opuesto o lo contrario. Por ejemplo, yo en castellano digo lo par o lo dispar, que es opuesto al par. Entonces, discernir es separar en opuestos. Por ejemplo, el buscador de oro
voy a ir compartiendo con vosotros precisamente este esquemita para que lo podáis seguir mejor. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien. En ese primer apartadito, en el 1.1, el discernimiento, os pongo ahí un ejemplo, el buscador de oro. El buscador de oro mete el cedazo en el río y al sacarlo se lo encuentra lleno de barro. Pero este no dice, va, barro, y lo tira, sino que mueve el cedazo una y otra vez para que el barro vaya cayendo por la criba, por la malla, hasta que van apareciendo las pepitas de oro. Lo normal es que ese buscador de oro, según está cerniendo, separando el barro del oro, pues de vez en cuando va a la corriente del agua para que siga arrastrando el barro, vaya quedando más limpio ese cedazo y las pepitas de oro sean las únicas que se queden. Bueno, pues nosotros en el discernimiento tenemos este mismo proceso. A veces se nos presentan juntos el barro y el oro y tenemos que discernir, no sea que nos quedemos con el barro y tiremos las pepitas de oro, o tiremos todo, el barro y las pepitas de oro, por falta precisamente de ese discernimiento. Por lo tanto, el discernimiento no se hace habitualmente de golpe, requiere su tiempo, su vigilancia, requiere llevar el corazón, que es nuestro cedazo, y ponerlo en la corriente del agua, es decir, ponerlo a la luz de Dios para que Él nos ayude a descubrir, a discernir cuál es su voluntad, cuál es su agrado sobre nuestra vida. Y evidentemente, no todos los discernimientos tienen la misma trascendencia. Pues no es lo mismo un discernimiento vocacional, matrimonio, vida consagrada, trabajo, etcétera, pero sí es igual de trascendente. ¿Por qué? Pues porque en ello yo busco el agrado de Dios. En todo busco amar a Dios sobre todas las cosas. Así pues, discernir es separar. Separo la harina gruesa de la fina, la harina gruesa de la fina. Y cuando yo hablo de discernimiento espiritual, ¿en qué consiste la separación? Pues voy a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Voy a separar la alternativa donde Dios está de esa otra alternativa donde Dios no está. Voy a separar lo que es voluntad de Dios de lo que no es su voluntad. En segundo lugar, ¿qué entendemos por discernimiento espiritual? Cuando hablamos de discernimiento espiritual, se indica el nivel en el que se ejerce el discernimiento. Por lo tanto, el discernimiento aquí no es en el nivel físico-material, ni el orgánico, ni el instintivo, ni el racional, sino en el nivel espiritual. Por eso, cuando se habla de discernimiento espiritual, se debe entender espiritual, dice Ruiz Jurado, como un adjetivo calificativo que indica la cualidad, el nivel en el que se está ejercitando ese discernimiento. Por lo tanto, si no se actúa al nivel de la fe y en docilidad al Espíritu Santo, que con sus inspiraciones y mociones quiere guiarnos y con sus dones y carismas quiere ayudarnos, el discernimiento no se podría llamar espiritual, porque no llega a ese nivel, no llega a ese nivel. Se quedaría, como dice San Pablo, pues a nivel de la carne, pero no al nivel espiritual. Y en tercer lugar, cuando hablamos de discernimiento de espíritus, nos referimos al campo o objeto al que se aplica el discernimiento. Es decir, situaciones, emociones, luces, tendencias, inclinaciones que actúan en el hombre. Por tanto, se trata de discernir
esos movimientos que actúan en el hombre. Bien, dicho esto sobre la terminología, paso a lo que podríamos llamar, así lo he llamado yo, estructura o elementos para hacer una buena elección. En nuestra vida estamos tomando decisiones constantemente. Y para que esas decisiones sean según el agrado de Dios y no el nuestro, necesitamos del discernimiento espiritual. Por tanto, hemos de hacer buenas elecciones, cosa que no siempre hacemos. ¿Por qué? Pues porque a la hora de elegir, creo que esta es una clave, entremezclamos el fin con los medios. Lo que todos buscamos en la vida es ser felices, pero solo hay un camino. Y ese único camino es elegir en la vida aquella alternativa que me lleva a Dios, porque si no es verdadera felicidad. Y la alternativa donde Dios está siempre es aquella en la que está la verdad, el bien, la justicia, la vida. Y tenemos que discernir hacia esa alternativa y por lo tanto elegir en esa alternativa. Traigo aquí a colación esta cita del Deuteronomio 30, 15, 20, que tenéis también ahí en este esquemita. Dice así: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy a amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás. Y después añade: elige. Por lo tanto, en cada elección, conforme a Dios o no, nos jugamos la vida o la muerte. En cada elección estamos construyendo o estamos destruyendo nuestra vida. Así pues, discernir para hacer una buena elección creo que es esencial en nuestra vida. Ahora bien, para poder decidir bien, tenemos que ser libres, porque si no, no vamos a hacer lo que tendríamos que hacer, porque posiblemente estemos muy condicionados, muy presionados por otras opciones. El problema es que nuestra libertad siempre está condicionada. Sin embargo, siempre todos podemos decir que sí o decir que no. Nuestra vida no es otra cosa que una suma de decisiones y lo que nosotros hoy, ahora, en este momento somos, es el fruto de otras muchas elecciones. Y las elecciones que hagamos ahora, evidentemente, decidirá también mi futuro. Es cierto que también hay decisiones de otros que van a afectarnos. Igual que la decisión de unos padres afectan a los hijos, hasta que este es mayor de edad y él puede hacer otra elección, pero es verdad que afecta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la decisión de Pilato sobre Jesús. Claro que le afectó la decisión de otro. Ahora el Señor fue libre para aceptar esto o no aceptarlo. Y él aceptó el camino del Padre, que conllevaba ciertamente su muerte. Por lo tanto, es muy importante en nuestra vida tomar decisiones correctas, decisiones según Dios. Y si yo tengo que tomar una decisión según Dios, es importante que yo le conozca, que yo sepa lo que Él le agrada, qué es lo que Él quiere, y por tanto eso supone una relación, una amistad cuidada. Bien, ¿qué condiciones necesito para realizar una buena elección? Ahí os presento 3. La primera condición es que yo tengo que conocer a Dios. Es decir, tengo que conocer qué cosa es lo que Él quiere, qué le gusta, qué prefiere, cuál es su modo de hacer las cosas. Conocerlo, amarlo y seguirlo, dirá San Ignacio. Ahora bien, a Dios no se le conoce por el saber únicamente.
me refiero intelectual, y cuanto más sepamos, mejor, evidentemente, ¿no? A Dios se le conoce con el corazón. Recordemos esta cita que os he puesto ahí precisamente. Dios no se revela a los sabios y inteligentes, entendidos, sino que se revela a los humildes y sencillos. Por lo tanto, conocerle, pero más en ese gusto interior de quién es Dios. Y por eso va íntimamente ligada a la segunda condición, ese amar a Dios, enamorarnos de Dios. De tal manera que estemos tan apasionados por Él, que Él sea mi todo, que Él sea la luz que ilumine mi camino, que sea Él quien me mueva, quien me condicione en todo lo que realice, que sea Él quien me condicione, solamente. Pero esto añadamos también lo siguiente, no basta saber lo que a Él le gusta, sino que tengo que adherirme con la entrega de mi vida precisamente a eso que le gusta a Él. Y en tercer lugar, la tercera condición, la recta intención. Recta intención es aquella que me ordena el fin, y el único fin es Dios. Por tanto, mi intención tiene que ser sana, una intención noble, pura, verdadera, tiene que ser de Dios. Porque si no, no puedo elegirlo. No puedo elegirlo. Por eso me parece que como que en esta estructura, en estos elementos, está como la base fundamental para luego el discernimiento. Porque si no hay todas estas disposiciones anteriores e interiores, ¿no? Es difícil ese discernimiento. San Ignacio nos dice que en toda buena elección el centro de nuestra intención tiene que ser puro, solamente mirando al fin para el cual he sido creado. Y entonces podré ciertamente elegir. Para tomar una decisión correcta, es necesario que tengamos también claro el fin. Este fin tiene que ser único, Dios. Él es el único fin que nos orienta en toda la vida. Y esto Jesús lo tuvo claro. Para Jesús, la voluntad de su Padre fue lo que le marcó. El Nuevo Testamento nos presenta pues una serie de realidades, textos del Nuevo Testamento hay preciosos, que nos da esta clave de lo que realmente era esa voluntad del Padre para el corazón de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Mi alimento. Podemos entender que la voluntad del Padre para Cristo era su nutriente, lo que realmente da sentido a la vida, ¿no? El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, e incluso, evidentemente, esta búsqueda de la voluntad del Padre nos la ha manifestado Él, en la enseñanza del Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así pues, hacer la voluntad del Padre es elegir lo que Él desea, y elegirlo siempre, aunque sea difícil, y aunque aparentemente signifique una pérdida para nosotros. Por eso, cuando yo elijo, me pregunto, ¿eso me acerca a Dios o me aleja de Él? Si Dios es mi fin, lo primero que debería preguntarme, por lo tanto, es cuál de los caminos, 2, 3, 4 caminos, los que sea, me acerca a Dios. ¿Qué me acerca a Dios? Bien, entonces, ahora vamos a hablar de los medios. Si mi único fin es hacer la voluntad del Padre, significa que todo lo demás son medios. Medios son mi vida, mi familia, mis amigos,
el trabajo, el estudio, la profesión, la cultura, el idioma, todos son medios. Todo eso son medios. Por tanto, nosotros ya tenemos claro el fin. Nada se antepone a Dios. El fin, por lo tanto, es indiscutible. Lo que sucede es que nosotros vamos a elegir los medios. Y ahí está el problema. Hay medios que los hacemos fines o que parecen fines para nosotros. La carrera, una profesión, el matrimonio, el sacerdocio, todos ellos son fines, diríamos, intermedios, pero en definitiva son medios. Bien, yo tendría que preguntarme, ¿esta opción me acerca a Dios o no? Y entonces la elijo o la rechazo. Y así en todos los medios. Por tanto, el objetivo es solamente Dios. Y los medios los tengo que elegir en función de Dios. Tanto en cuanto, dirá San Ignacio, no trayendo el fin al medio, sino el medio al fin. Por lo tanto, tenemos que tener la mirada más allá. Y ahí la necesidad de esa recta intención que decíamos antes. Dice San Ignacio en el número 169, el ojo de nuestra intención debe mirar rectamente atendiendo solamente al fin para el cual he sido creado. Entonces, la primera distinción que tenemos que hacer es distinguir el fin de los medios. El fin de los medios. Ahí en este puntito 241 ponemos esta pregunta. ¿Cómo solemos tomar decisiones? ¿Y cómo deberíamos tomarlas? Voy a plantear ahora una. Vamos a suponer, el que tenéis a la derecha, y ahora creo que lo veremos mejor. Vamos a suponer que estamos en un supermercado, que es lo que normalmente hacemos cuando estamos en un supermercado. ¿Cuál es el objetivo una vez que tenemos la compra hecha? Normalmente el fin es pagar lo más rápido posible y salir. Yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Cuáles son los medios? El medio es pasar por la cajera. A veces tenemos unas cuantas cajas, hasta 15. ¿Qué caja escojo para alcanzar mi fin? Pues escogemos la caja o la cajera que menos gente tenga, porque cuanto antes paguemos, antes salimos. Bien, esto es lo que debemos hacer siempre, en cualquier situación, escoger el mejor medio para alcanzar el fin. Creo que es un ejemplo sencillo. ¿Y por qué me da lo mismo elegir una cajera que otra? Sencillamente porque no hay apego a ninguna de ellas. No hay preferencia, hay indiferencia, santa indiferencia, libertad interior. Por tanto, soy libre ante los medios, no tengo preferencia. Pero ¿qué pasa si tengo preferencia por alguna cajera? Por los motivos que sean, porque me parece guapa, porque me parece simpática, y decido ir a esa cajera aunque tenga la fila más larga. Bueno, pues aquí ya el medio se convierte en fin. Ya he hecho de la cajera mi fin, ya no soy libre. ¿Por qué? Cuando una persona es libre, cuando elige conforme al fin y no a los medios, con las consecuencias que sean, con las consecuencias que sean. Bien, esto que tienes a la derecha, ese esquemita, lo podríamos ver en otro esquema como más ampliado, que sería este, ¿no? Aquí tengo el cursor, la decisión. Yo tengo que decidir entre estas tres cajas, que en el fondo correspondería a los tres binarios que nos presenta San Ignacio, para alcanzar el fin. Estas cajas son los medios, y yo tengo que elegirlas tanto en cuanto me lleven al fin. Y evidentemente hay la caja 1, estoy más predeterminado hacia ello, más apegado, tengo menos libertad.
La caja 3, menos predeterminado, soy más libre, pero no del todo. Y la caja 2, como veis, en verde, el semáforo en verde, que es por donde tengo que transitar siempre, deseando elegir lo que más nos conduce al fin. Esta es la que me conduce al fin. Este medio es el que me conduce al fin. Y ese es el que yo tengo que elegir, porque de lo contrario me equivocaría. San Juan de la Cruz, en la ciudad de Monte Carmelo, pues es exactamente lo mismo. La decisión por el camino de las nadas. Son mediaciones para San Juan de la Cruz. Las mediaciones, pues es esto, ¿no? Son mediaciones que son agradables y desagradables. Yo tengo que acercarme a ellas usando y trascendiendo para elegir lo que más me convenga conforme. Bien. Por lo tanto, aparece la necesidad del discernimiento espiritual en orden a esa elección. ¿Qué hacer para elegir? ¿Qué hacer para elegir? El discernimiento nos ayuda a separar, decíamos, el trigo de la paja, ¿no? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para poder separar, discernir y elegir, necesitamos examinarnos, porque lo que pasa dentro de nuestro interior es lo que nos orienta hacia una dirección u otra. Y esto normalmente no lo hacemos. Lo que hacemos es usar la cabeza, la razón, y muchas veces tomamos incluso decisiones como espontáneas. Y muy pocas veces solemos mirar a lo que está aconteciendo en el corazón. Sin embargo, en el corazón tienen lugar muchas cosas previas a tomar una decisión. Dentro de nuestro corazón hay movimientos de consolación y de desolación. Estos movimientos nos van a producir pensamientos y a generar sentimientos. Pero además hay dos fuerzas espirituales que funcionan dentro de cada uno de nosotros, que son el buen espíritu y el mal espíritu. Entonces, el discernimiento nos ayuda a separar, distinguir todo lo que pasa dentro de nuestro corazón. Y una vez separado, puedo ver lo que Dios quiere que vea. Y entonces puedo tomar una buena decisión. Bien. Os pongo aquí en el 3.2, primer nivel de discernimiento. Podemos distinguir aquí lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es de Dios es claro, transparente, simple, sencillo, directo, limpio, luminoso. Y lo que produce es unión, paz, construye, aclara, ilumina, facilita la vida a los demás. Esta alternativa es muy probable que sea de Dios. Decimos muy probable. La que no es de Dios es lo turbio, lo oscuro, enredoso, lo que complica la vida a los demás, desune, destruye, quita paz, enreda, inquieta. Entonces, cuando vayamos a decir algo o a decir algo o a decidir, si ello me produce inquietud, insatisfacción, molestia, malestar, lo más probable es que no sea de Dios. Bien, si uno se examina después de hablar o hacer y puede percibir qué cosa ha sentido, podrá sentir si hay satisfacción, sensación de satisfacción o sensación de insatisfacción. Si hay contento y satisfacción, lo más probable es que sea de Dios. Pero si lo que ha hecho o ha dicho incomoda, como que desentona, etcétera, lo más probable es que no sea de Dios. Bien, este es un primer nivel de discernimiento sencillo, observación externa y percepción.
Pero ¿qué pasa? Que tomar decisiones a base de nuestras percepciones, lo pongo ahí, mayúscula, negrita, no es suficiente. No es suficiente. La Iglesia siempre se ha practicado en ella el discernimiento. San Ignacio de Loyola lo que hará será ordenar, sistematizar, darle lógica a este conocimiento milenario de la Iglesia. Y para que elijamos correctamente nos ofrece la ayuda de dos tipos de reglas de discernimiento. Las de primera semana y segunda semana. Bien. Paso, por lo tanto, a ese segundo nivel de discernimiento. Este segundo nivel es lo que se llama propiamente discernimiento. Y en esencia sirve para distinguir los pensamientos y sentimientos que nos producen nuestros movimientos interiores, a los que San Ignacio llama mociones interiores o mociones del alma. Nosotros, en el lenguaje cotidiano, podemos decir me conmueve. Por ejemplo, algo que he visto que me ha tocado el corazón. Este estar movido, pues tiene dos posibilidades. Movido en forma constructiva, consolación, o estar movido de forma destructiva, desolación. Estos movimientos nos lo generan las fuerzas espirituales que actúan en nosotros. Entonces, como ayuda para este discernimiento, San Ignacio nos presenta las reglas de primera semana, que son las que tenéis en el cuadrito de abajo. Dice concretamente ahí, en este 313, las primeras reglas para sentir y conocer en alguna manera las varias mociones en el alma, las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. Son más propias de la primera semana. Bien, digo algo sobre este enunciado. Reglas. Son normas fundamentalmente prácticas, ya que la teoría que se da es la mínima. La clave está aquí, para sentir y conocer. Para sentir indica que apuntan a hacer tomar conciencia, ya que muchas veces no tomamos conciencia de las mociones divinas o no nos damos cuenta de la acción tentadora del maligno. Conocerlas indica que se trata de buscar un conocimiento adecuado. ¿Por qué? Porque queremos ir a las causas, al origen, su continuación, su estructura psicológica, en alguna manera, porque para conocer los diversos espíritus no bastan solo estas reglas. Por eso dice, en alguna manera, las varias mociones. Las mociones, decíamos antes que son las inclinaciones, insinuaciones, luces, ideas, tristezas, alegrías, deseos, gustos, miedos, rechazos. Todos esos impactos en el alma, de una manera o de otra, ¿no? Bien. Las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. Como os digo que es mucho, voy a empezar a sintetizar. Vamos a ver los movimientos de consolación y desolación. Las reglas 1 y 2 nos presentan las características de la acción del buen espíritu y del mal espíritu. Y en la regla 3, la consolación, el número 316 del librito de los ejercicios. Llamamos consolación espiritual cuando en el alma se produce una moción interior, se produce en mí, pero viene de fuera, no es fruto de mi libertad, por lo tanto no tiene mérito. ¿Cuáles son las características o caracteres que se repiten en las descripciones que San Ignacio hace de ellas? Pues son calor, fervor interior, amor de todas las cosas centrado en Dios, atracción
castigo hacia Dios y sus cosas, alegría espiritual, lágrimas. Además, la consolación no solo da alegría interna, sino que pacifica y aquieta al alma en su Creador y Señor. Y además, otra característica que tiene que es fundamental, que unifica a la persona, unifica. Y hace que la persona se dirija a Dios como su Señor. Esta regla tercera está dividida en dos partes. En la primera enumera 3 formas de consolación amorosa y cada una de ellas comienza diciendo cuándo. Cuando en el alma se produce alguna emoción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Es la más intensa, describo un poquito cada una, es un don del Espíritu Santo, sobreviene sobre el ser entero, el alma queda inflamada en el amor de Dios, como que todo el interior del hombre se ilumina, se siente más libre de toda criatura, experimentando un amor total a Dios. Aquí lo que tenemos que hacer es únicamente nosotros acogerla, hacerla. La segunda dice: cuando ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Es pues una emoción interior de la voluntad humana que la está desapegando, la desapega de las criaturas para acercarla a Dios. Un sentimiento de amor puro a Dios, lleno de santos propósitos, con ese deseo de servirle, con ese desasimiento de todo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, dice: cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor. Aquí se trata de ese conmoverse por dentro, es como una experiencia de enternecimiento provocado bien por mis pecados, que me conduce al arrepentimiento, o bien por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a la luz de estos últimos motivos, consolación, esto me parece que es importante, no significa solamente sintonía con lo bonito. Qué bonito, estoy consolado, qué bonito. Esa relación, consolación, bonito. Sino sintonía con lo de Dios, que a veces no nos puede ser tan bonito. Bien, y luego, abajo del todo, en la segunda parte, la regla señala las notas de la verdadera consolación. Aumento de fe, esperanza y caridad. Aquí no se trata de un aumento de cantidad, sino de calidad. Se empieza a vivir una fe más viva, una esperanza más sólida, más firme y, consecuentemente, también una caridad más ardiente. No es un acto mío, es algo que me viene. Y comento la cuarta regla, la desolación. Es, como indica San Ignacio, todo lo contrario a la tercera regla. Produce turbación del alma, oscuridad, se vive sin esperanza, sin amor, hay falta de paz, una inclinación a las cosas bajas y terrenas, se experimenta la lejanía de Dios, como si se hubiese ausentado de nuestra vida, sensación de abandono, mueve también a la desconfianza, a la desesperanza, el alma se vuelve como perezosa, una cierta tristeza, ese tedio hacia las cosas de Dios, tiene la sensación de que todo lo que ha vivido uno anteriormente respecto con Dios parece todo mentira, pura imaginación, y por lo tanto, como que el único verdadero es lo que está experimentando en ese momento. Bien, es importante acostumbrarse a reconocerla, para no dejarnos llevar por ella. Y por eso es importante captar, diríamos, el concepto
de lo que es la desolación y que lo podríamos expresar de esta manera. Toda emoción que no me lleva al servicio de Dios, sino a bajar el tono de la vida espiritual. Bien, digamos también, de paso, que es buena señal que haya desolación, porque en la vida espiritual no podemos estar procediendo siempre como una especie de estado de lactancia. La desolación nos va dando, cuando respondemos, evidentemente, teologalmente, nos va dando paladar para cosas más sabrosas, para cosas más elevadas, ¿no? Más elevadas. Lo importante es que esas desolaciones aprendamos a vivirlas con el Señor y con paz. Bien. También es una cosa importante tenerla presente, ¿no? Si uno siempre estuviese en consolación, malo. Eso podría ser más bien efecto de algo psicológico, ¿no? Sugestión psicológica. Bien, no me detengo más en esto. Luego las reglas 5 y 6, que no hay que hacer cuando se está en ese estado de desolación, no cambiar nada de lo que venía haciendo. Lo típico de la desolación es no ver, y aquí hay un criterio que nos podría ayudar. El no ver es ya una luz para no hacer mudanza. No ves, pues ya tienes una luz, no cambia. Y una regla de oro en esa situación, constancia y ni siquiera deliberación sobre lo ya propuesto, porque sobre lo ya propuesto lo único que vas es a proyectar negatividad, oscuridad, y ahí no hay quien realmente discierna nada, porque no se puede dar. Y luego, la regla 6, la conducta a seguir, pues reafirmarse en aquello que durante la consolación se ha visto, hacer contra. Y aquí dice San Ignacio algo que realmente también es muy interesante, ¿no? Dado que en la desolación no debemos estar mucho tiempo, hay que planificar la salida. Y de estar firmes y constantes ante esa desolación, pasar al intenso mudarse. Ese intenso mudarse evidentemente no es la opción tomada, sino en el modo de actuar. En el modo de actuar. Entonces, en ese intenso mudarse señala 3 ámbitos. La oración, fijémonos, conducta a seguir en esa desolación. La oración, alargarse en ella. ¿Por qué? Porque es lo primero que en desolación se suele dejar, se suele abandonar. El examen, porque nos lleva a analizar las propias motivaciones, investigar las causas para ver por dónde ha venido la desolación, luego en la regla 9 volverá sobre ello, y la penitencia, porque nos ayuda a ganar en libertad interior, en generosidad, etc. Bien, luego las reglas 7 y 8, ¿qué hacer en tiempo de desolación? Estas 2 reglas, la 7ª, considerar la desolación como prueba, es decir, el Señor la permite para nuestro bien y aprovechamiento. Es una prueba, no es un abandono. Dios nos deja aparentemente solos para que resistamos, y lo que nos quita Dios es el fervor sensible, pero no nos quita la gracia necesaria para que nosotros podamos perseverar en esa situación de desolación, ¿no? Y luego la regla 8ª consiste en pensar que la desolación es pasajera. Aquí al que está en desolación se le invita a que trabaje, sobre todo por ser paciente, y que espere pronto la consolación. Aquí hay como una táctica espiritual contra la desolación, que es la paciencia y la esperanza, ¿no? Como veis ahí, en la regla 7 aparecen 3 verbos y 2 verbos en la siguiente, la regla 8ª, ¿no? El primero y el quinto, considere, piense, van en relación al entendimiento, y las otras respecto sobre todo a la voluntad, ¿no? Por tanto, es la cooperación que se le pide al hombre en esta situación.
La regla 9. Causas por las cuales uno puede estar en desolación. Y aquí San Ignacio nos presenta tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. En este caso, el origen de la desolación es el hombre, porque descuida el trato delicado de amistad con el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pues le da a sentir, por medio de la desolación, lo que en el fondo Él está menospreciando. De ese modo, le habla por medio de la desolación. ¿Para qué? Para que se convierta, como pongo ahí, a la seriedad. Que dé ese paso de la frivolidad que a veces podemos tener con Dios a una vida realmente de fidelidad, de seriedad. Luego, la segunda causa, para probarnos para cuántos somos. Aquí la desolación va a poner en evidencia nuestra fidelidad en el camino emprendido, para probar la medida de nuestro amor y servicio. La desolación es la que pone en claro la autenticidad del amor. En este caso, el origen principal es Dios. Y evidentemente se nos conoce también aquí como esta gracia para convertirnos a la generosidad. Y la tercera, para darnos verdadera noticia que todo es don y gracia. Todo es don y gracia. Y aquí me parece que hay un aspecto que es muy importante. Indica San Ignacio para que en cosa ajena no pongamos miedo. ¿Cuántas veces realizamos obras o experimentamos consolaciones en las que ponemos el corazón, hacemos nido? Y el Señor precisamente nos invita a dar este salto, a que no pongamos nido ahí. Y esto lo hace a través de esta desolación en orden a esa conversión a la gratuidad. Y todo lo tienes como don de Dios. Todo como don de Dios. Luego ya las reglas 10 y 11, modo de comportarse en la consolación. La 10, tomar fuerza para cuando vuelva la desolación, y procura humillarse, que es la lección ciertamente más difícil en la vida espiritual, ¿no? Y luego ya en las reglas 12, 13 y 14, las últimas de primera semana, la tentación y modo de afrontarla. Como el tentador trata, pues en primer lugar, hay de acobardar al alma, ¿no? En la regla 12, ver cómo la tentación no tiene poder, es débil, actúa en la medida que se lo permite el titubeo o la debilidad en nosotros. El enemigo es débil, por eso manifiesta fuerte. Quiere impresionar, desconcertar, como acogotarnos de alguna manera, ¿no? Por eso, ante una situación así, hay que reaccionar rápidamente y con energía. Es decir, sin dejar lugar a la duda. Y reaccionar en sentido diametralmente opuesto al marcado por la tentación. Ahí se afirma el hombre en su libertad y crece en ella. La regla 13 nos presenta al enemigo como un falso seductor. Como siempre, el tentador pretende que la situación y la tentación quede oculta. El famoso ocultismo, ¿no? De estar siempre hablando al corazón como un enamoradizo, esto no lo cuentes, mucho menos a tu director espiritual o a que te acompañe, ¿no? Bien, porque sabe que verá que ha sido descubierto, ¿no? Por eso, qué importante es aquí todo el tema de la transparencia, de la sinceridad. Y como esa transparencia y sinceridad, el Señor siempre como que la ratifica en consolación, porque la verdad siempre trae consolación. Bien, por lo tanto, luego la regla 14 trata de hacernos ver cómo el maligno ataca por el punto débil. Digamos que en todos hay un punto débil. Pereza, soberbia, lo que sea.
Por tanto, estar también muy atentos a esos rasgos de nuestra personalidad. Bien, 3 reglas que marcan 3 aspectos vitales en la vida espiritual: decisión, transparencia y vigilancia. Bien, y paso a las segundas reglas. Tienen la misma finalidad, pero aquí indica sobre todo San Ignacio para mayor discreción. Por lo tanto, con la palabra mayor se indica, se quiere expresar concretamente, pues que hay que discernir ahora espíritus. Ahora no vamos a discernir consolación de desolación, esto de la primera semana, sino que ahora ver esas consolaciones, por eso es de mayor discreción, ver si esas consolaciones son del buen espíritu o del mal espíritu, es decir, si es falsa consolación, porque eso está influyendo ahí tremendamente en el alma. Bien, aquí las reglas las podríamos también como centrar en 3 bloques. El primer bloque, la verdadera alegría, que son las que tenéis ahí a la izquierda, la 329, 330 y la regla octava, la 336. Lo voy a comentar en este orden. No me entretengo más. La regla primera dice: es propio de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual. No es una alegría cualquiera, no es una alegría carnal, mundana, no es la alegría de que la toca la lotería ahora para Navidad, ¿no? Sino que es la acción libre de Dios que actúa en el hombre. Dios que está en lo más profundo de mi ser se deja sentir cuando quiere. Dios está más íntimo a mí que yo mismo, ¿no? Quitando toda tristeza, esa bajada de tono anímico, ese como desplome y turbación, que tiene aquí ese carácter más bien de agitación, de no sé qué hacer, ¿no? Como un peso, ¿no? A las que el enemigo induce, del cual es propio guerrear contra esa alegría y consolación espiritual, fijémonos en esto, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Es decir, continuos engaños de manera repetida, pero le funciona. Estás sentado, orando y te viene emoción, me viene. Solo te buscas a ti mismo. Y viene con tristeza y turbación. A otro le dice: eso es pura sensibilidad, razones aparentes, continuas. Y entramos al trapo. Cuando nos decimos: no será verdad, ya hemos establecido el diálogo. Por tanto, esto lo tenemos que cortar. La segunda regla nos dice cómo Dios incide directamente en el corazón de la persona. Incide directamente en el corazón de la persona. Explica San Ignacio: sin causa quiere decir sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el que venga esa consolación mediante sus actos del entendimiento y voluntad. Por ejemplo, yo puedo incidir en otro por medio de los sentidos y el entendimiento. Digamos como que le empujo a inclinarse a una cosa u otra, pero siempre mantiene su libertad. Por tanto, yo no incido directamente en el fondo de su corazón, aunque esté incidiendo por sus sentidos, a través de razonamientos, etc. Pero Dios sí incide en el fondo del corazón. Por eso solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente. Sin causa precedente. ¿Qué es la verdadera alegría? Pues es la experiencia de sentirse amado por Dios. La verdadera alegría lleva consigo
la paz, el sosiego, la fortaleza. Deja a la persona en paz para vivir más hondamente su relación y su disponibilidad para con Dios y para con los hombres. Es una alegría limpia, desinteresada, sin mezcla de otros motivos mezquinos. Es una alegría que integra a la persona en todas las capas de su ser. De ahí que esa persona es más transparente en su modo de ser y de obrar. Por lo tanto, no tiene otro deseo que hacer la voluntad de Dios. Esta alegría deja a la persona como dueña de sí, más libre, porque siendo menos dependiente de la sensibilidad, es mucho más estable. Bien, ahí entendemos que están pues, los frutos del Espíritu, ¿no? La alegría, la paz, la unidad, etc. Bien. Conducta a seguir en la consolación sin causa. Cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no hay engaño, viene de Dios, ¿no? Aquí no hay posibilidad de error. El hombre experimenta el querer de Dios. Pero al hombre, esto es lo importante, al hombre le toca materializar ese proyecto. De que comienza un tiempo de vigilancia para no entrar en el engaño. Quiero decir lo siguiente, no tengo que dar por bueno y santo todo lo que se me ocurre como consecuencia, esto es lo importante, como consecuencia de esa consolación. Aquí la cuestión fundamental está en el propio discurrir. Es decir, Dios me da una gracia. Supongamos que esta es de Dios, sin causa, viene de Dios, que me dice, entrégate. Lo tengo clarísimo. En el fondo del alma he experimentado estos deseos que Dios me pone de entregarme. Ahora, el discurrir, esa entrega, dónde, cómo, cuándo, etcétera, eso es discurrir, eso ya es el segundo tiempo, eso es mío. Y ahí sí me puede engañar el maligno. Por eso dice San Ignacio que entre el primer tiempo y el segundo tiempo tiene que estar un tiempo de vigilancia, porque no todo lo que sí me ocurre es de Dios. Sí la gracia que he experimentado, pero las consecuencias, ahí entra ya mi elaboración personal, y ahí es donde el maligno, consecuentemente, nos puede engañar. Sobre todo porque como el alma ha quedado encendida en amor, pues se puede disparar en cosas que no son de Dios. Ahí el maligno puede usar precisamente de esa disposición interior, haciéndole pues eso, 1000 propósitos. Bien, pasamos ahora, perdona que vaya tratando de Cristo, voy a acabar, la tentación bajo especie de bien, bajo especie de bien. Puede haber verdadero y falso gozo espiritual, porque con causa puedo consolar al alma, así el ángel bueno como el malo, ¿no? Por tanto, no directamente como Dios nuestro Señor, sino mediante las impresiones sensibles y máximas. Bien, aquí llegamos como al punto donde tiene que entrar de lleno el discernimiento, porque con causa puede consolar el bueno y el mal espíritu. Y aquí posibilidad de autoengaño. Porque así como Dios solo tiene la exclusiva de entrar y salir en el sagrario íntimo de mi persona, dándome esa alegría y esa paz, sin embargo, los gustos y consuelos que se originan en las zonas más periféricas, no en lo íntimo, sino en las zonas más periféricas, con relación a posibles valores o proyectos, ahí es donde el enemigo puede intervenir. Por ejemplo, duermo 7 horas y me viene como un deseo de dormir 5. ¿Por qué? Porque hay una motivación de hacer más lectura espiritual, de hacer más apostolado, etcétera, ¿no? Bien. Pero ahora resulta que es que
duermo 5 horas, pero es que luego no cumplo mis obligaciones. Pues ahí se me ha colado, se me ha colado. Nos detenemos con ello en la consolación en tiempo ambiguo, que es lo que tenéis ahí ahora, la regla 4. Esta trata sobre las intenciones. La regla presenta toda una reflexión sobre el modo de actuar el mal espíritu. Se transforma en ángel de luz. Aparece como bueno. Lo que propone aparece bueno. Es posible que lo sea. Entra por pensamientos buenos y santos. Aquí normalmente lo expresaremos de esta manera. Entra por donde tú quieres para salir por donde él quiere. Eso es así. Y aquí ayuda a discernir la coherencia de la totalidad, la unidad de vida, el conjunto de virtudes, el conjunto de señales. Aquí la tentación no se presenta en la afectividad, sino en la inteligencia, proponiendo modos distintos de seguir el camino espiritual. Modos distintos. Es la tentación que nos propone el ideal que llevamos dentro para distraernos del momento presente. Es la consolación claramente, este subrayado, distractiva. Dice San Juan de la Cruz, el alma enmelada y encandilada en aquel sabor se vaya cegando con aquel gusto y poniendo los ojos más en el sabor que en el amor. Pues esto es lo que muchas veces el maligno hace también con nosotros, ¿no? Luego, la regla 5 trata de cómo se descubre el ángel malo disfrazado de luz. Aquí, pues este principio filosófico es fundamental, ¿no? Que el principio, el medio y el fin han de ser buenos. Han de ser buenos. ¿No? Por tanto, cualquier defecto que se halle desde la potencia al acto, todo el proceso pierde cualidad. Y aquí, dice San Ignacio, debemos de advertir mucho, ¿no? Porque una cosa empieza como buena, pero poco a poco se va deteriorando y aparece otra cosa distinta o menos buena que la que uno tenía. Por eso diríamos, principio, medio y fin, todo es bueno. Es señal del buen espíritu. Además, advierto que ahí hay un aumento de fe, esperanza y caridad. Si comienza bien, pero acaba mal, señal del mal espíritu. Y para este segundo modo señala como 2 campos en los que se advierte que acaba mal. Primero, el campo objetivo intelectivo, es decir, acaba en algo distractivo, menos bueno que lo anterior. Dejamos de hacer una actividad y tomamos otra pensando que hacemos más bien y caemos en la cuenta que aquello no merece la pena. Y luego, segundo, en el campo subjetivo volitivo, es decir, la debilita, la inquieta, la conturba al alma, ¿no? La quita paz, tranquilidad, quietud, la que sí que tenía antes, ¿no? Por tanto, no decidirse por el primer pensamiento bueno, sino que hemos de actuar con prudencia, con cautela. Si ese pensamiento se va engarzando con otros no tan buenos, ver a dónde me lleva. Esto nos hace en un momento ver la evolución y si veo que declina a algo peor, me paro. En el fondo, uno va notando que se va enredando. Y donde hay enredo, pues ahí no está el Señor. Luego la regla 6, cómo se previene. Aquí simplemente señala 3 momentos en los que la persona debe madurar y aprender de la lección anterior. Recordar la tentación, aprender la lección, porque se le va a proponer la tentación del mismo modo, antes o después. Analizar lo que ha sucedido, por tanto, examen, discernimiento,
ver el curso de los pensamientos, el principio de ellos, y cómo poco a poco va descendiendo en la suavidad y en el gozo espiritual, hasta que van apareciendo otros signos que no son del espíritu. Y luego, evidentemente, en tercer lugar, la necesidad de la vigilancia. Y termino con este otro tercer bloque, que es lo que podríamos llamar discernimiento por connaturalidad. Esta regla no es por sí misma interpretativa, sino confirmativa. Dice, a los que proceden de bien en mejor, el ángel bueno toca el alma, dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Esto es un signo más. El espíritu es un amigo. Por tanto, la manera con la que se insinúa un amigo es dulce y es suave. El ángel malo, evidentemente, tendrá todos los signos contrarios. Bien, en esta parte, que es como un resumen sencillo de discernimiento, tener presente como esta regla de oro, que tenemos que tener presente, ¿no? Se ha contemplado a lo largo de los ejercicios, a lo largo de la vida espiritual, vamos haciéndolo así, la llamada del reino. Por lo tanto, la vida se estructura de cara a Dios, camino cara a Dios. Se desea hacer su voluntad. Se camina en esa identificación con Cristo. ¿Y esto qué es lo que crea? Un sensus Christi, capaz de verificar si esos impactos y llamadas que llegan proceden del buen o el mal espíritu. Por ejemplo, quien tiene un buen sentido musical percibe bien las notas de esa pieza. Tiene ese sentido musical. Por tanto, la regla nos indica que existen dos modos de proceder, dos maneras de vivir. De cara a Dios, los que proceden de bien en mejor y subiendo, y de cara a uno mismo, los que proceden de mal en peor. Bueno, pues a estos dos modos de ser corresponden dos maneras de detectar el mal espíritu y el buen espíritu. Cuando procede del buen espíritu, dice el sensus Christi, me va. Pero cuando procede del mal espíritu, ese mismo sensus Christi me lleva a decir, no me va. En el plano más hondo y espiritual vemos que unas cosas nos enforderizan, nos aumenta nuestra unión con Dios, el servicio a los hermanos, pero sin embargo vemos que otras, por el contrario, nos enfrían, nos paralizan, nos quitan como esa disponibilidad, esa actitud de servicio. Bueno, pues ahí está brevemente dicho ese discernimiento por connaturalidad. Y él lo va a expresar en dos metáforas: la gota que cae en la esponja, que es algo que entra con suavidad, me va, y la gota de agua que cae en la piedra, que es algo que se presenta con violencia, no me va. Bien, pues esto es lo que os presento, lo que os propongo, y muchas gracias por vuestra atención y perdonad por haberme prolongado. Don Álvaro. Muy bien, pues muchas gracias, don Juan, por esta explicación y también pues por todo lo que hemos podido seguir a través del PowerPoint que nos has presentado, que es un resumen pues estupendo, ¿no? de todo lo que son las reglas de discernimiento, especialmente en San Ignacio. Bien, ahora no sé si en 5 minutitos alguno de los presentes, si quiere intervenir, pues puede hacerlo para comentar alguna cosa o preguntar alguna duda o hacer algún comentario, lo que vosotros veáis. No sé si hay alguna pregunta. Yo es que no veo, don Carlos, a lo mejor si ves tú si hay alguna pregunta. En principio no, vamos, os podría escribir por el chat, pero o pedir la palabra, pero creo que no.
Bueno, pues muy bien. Pues si os parece, ahora hacemos un descansito y a las 12 continuamos con la segunda charla que la daría David Sánchez. Entonces hacemos un descanso hasta las 12. Muchas gracias a todos. Vosotros.